Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende del lugar y el momento en el que nos estén viendo. Bienvenidos a este su espacio Líderes al Descubierto. Yo soy Bogart Montiel y esta vez tenemos en el estudio, como ya es costumbre aquí en Líderes al Descubierto, una personalidad de verdad de grandes ligas. Él es Jorge, el biólogo Hernández, como lo llamamos quienes lo conocemos y como a él también le gusta que lo distingan, simplemente el biólogo. El biólogo, bueno, pues toma este mote a partir justamente de ser un biólogo estudiado en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde también se desempeñó como profesor, pero ¿por qué no? Como ya es costumbre acá, dejamos que el biólogo Hernández se presente a partir de sus andanzas de niñez, de juventud y de etapa adulta y nos cuentas un poco acerca de lo que ha sido tu vida y cómo llegas ahora en esta fase de escritor menor, como te gusta decirlo. Pupitre. Pero bueno, bienvenido, biólogo. Es un placer tenerte acá. Sabes que no solamente eres mi amigo, sino que has tomado incluso el papel de mi nuevo abuelo en la vida. Así que para mí es muy importante tenerte acá. Bienvenido a Líderes al Descubierto. No, muchas gracias. Primero, soy al descubierto, pero no tanto. Y además, Bogart sí es mi nieto, que él me puso por razones biográficas de él, no por mi edad. Eso quiero aclararlo primero, antes de entregar la entrevista. Y segundo, no me siento nervioso, porque yo creía que iba a ser un examen profesional, pero a ver tu juventud, en este nuevo look que tienes, pues nunca había sido entrado yo por un niño o un joven, tan joven como tú, según tu nuevo corte de pelo, solamente no por otra razón. Pero la muy verdad contento. Es que iba a venir mi papá a entrevistarte, pero sí, se le atravesó algo. Me dijo, ve a entrevistar al biólogo, tú también lo conoces. Sí, porque me hubiera parecido, digamos, más o menos iguales la entrevista. Pero bueno, estoy aquí, mucho gusto, conozco las entrevistas que has hecho, conozco tu trabajo de hace mucho tiempo. Es muy sorprendente para mí lo que haces ahora, porque haces demasiadas cosas al mismo tiempo y las haces bien, y eso es sorprendente siempre. Es como si jugaras todas las posiciones en un cuadro de béisbol, cosa que solamente Martín Digo lo hacía, el mejor de todos los tiempos. No te quiero comparar con él, tampoco, o sea, es mi amigo, sé que me estás entrevistando en tu casa, pero digamos, ese tipo de cosas que haces me gustan mucho. Son mundos distintos a mí. Yo nunca he sido un empresario, ni siquiera cuando escribo. La empresa de escribir tiene sus complicaciones. Ya lo creo. Tiene sus valores, y algunas de ellas tienen una cosa que ayer platiqué, si quieres te sigo diciendo. ¿Qué te parece si nos vamos a Santa Julia y nos empiezas a contar de tu camino por este mundo? Está bien, es decir, es exactamente lo que te quería platicar. En la comida que tú tuviste hace unos días en mi casa, alguien me preguntaba lo que te preguntan siempre: ¿cómo empezaste? Como si fuera una pregunta fácil de contestar. Claro. O de recordar. Y lo que sí es increíble es, yo quería ser poeta y nunca lo fui. Okay. Porque primero soy un buen lector, y un buen lector sabe cuando uno sirve para una cosa o para otra. Por eso le decía yo a nuestra amiga Luz, cuando me preguntó sobre que le mandé una semblanza, que yo no soy un escritor, yo escribo. Hay una diferencia para mí profunda, y si quieres luego la platicamos. Por supuesto. Pero iremos a la memoria que tú dices. O sea, el libro que hice, que lo tienes en las manos, se lo regalé con mucho gusto. Andanzas, y además, ya a la venta. Empiezo con un texto que nace de una comida en la casa de mi hermano en Cuernavaca. Está mi hija Marina, mi hermano, mi hermana, y no sé a qué horas después de los armañacs, porque él sirve eso, y que es una bebida peligrosona para uno que está acostumbrado, como tú y yo, a pura Cuba de vergel cuando empezamos. Me han contado. Cuando empezamos. Ahí me acordé de una cosa que yo quería escribir, que era sobre mi papá. Y me acuerdo de la primera frase que yo quería escribir como un poema. A mi papá nunca le pasó nada en las calles de Santa Julia porque él trajo a la vida a los asesinos.
Porque, ahora sabremos por qué los trajo. Ahora, digamos, y entonces yo sabía que no podía escribir poemas, y entonces dije, pero voy a escribir de mi papá, pero no escribí de mi papá, sino escribí de la calle donde nací, Laguna de Guzmán 10, que hay un texto ahí, que es el primero del libro. Pues voy a esa casa, a esa cuadra, muchísimos años después, muchísimos. La camino, veo mi casa, que ya la vendimos, tiene otra fachada, casi la última que dejamos, el número 10 de Laguna de Guzmán, y luego la camino, y me encuentro enfrente de mí a Ricardo Rendón, que era de mi edad más o menos, con el cual crucé golpes. Varias veces. No más dos, le rompí la mano. De adolescente, porque él peleaba haciendo así, no, con bala, para abajo. Hace muchos años. Y no, lo encuentro barriendo afuera de su casa. Es un hombre de 70 y tantos años, yo tengo 73, seguramente fue hasta 4 años, 70, 69. Me lo cuentas y se me vuelve a poner barriendo la chinita casa. la piel. Y lo saludo. Y se recuerda a mí, ¿qué óvole bolas? Porque me dicen, el bolas ahí. Okay. No por cuestiones sexuales, sino porque tenía... Los cachetes, ¿o qué? No, se salían unas pertuberancias, barritos, no barros, sino Okay. más que papá era médico, entonces me las curaba y tal. Y luego camino la cuadra y voy a buscar lo que yo recordaba. Okay. Y entonces estaba la sombrerería. La maderería. La maderería es la última, pero la sombrerería... había un lugar muy importante que hacían los malvaviscos que uno comía en el cine, Ralph se llamaban. Okay. Esos de colores rojos, rosas y blancos, esos los hacían ahí. Y luego la maderería, y antes de eso la casa de los de Güences, que no me acuerdo cómo se apellidaban. Lorenzo se llamaba el de mi generación, ellos, que no me acuerdo si vendían llantas o no, ya no me acuerdo bien. Y estaba ahí un sobrino de él, un nieto yo creo. Y entonces le dije, oye, bueno, sí, claro, mi tío. Y luego a la maderería que quedaba en la esquina, que ya era una maderería. Antes no, vendían tablas. Ok. O sea, era una carpintería, o como se llama eso. Y me acuerdo del acerrín que usábamos para hacer combustibles y demás. Todo eso lo veo y al final pongo en el texto una frase que me pareció bien, el final del libro. Ese día, el único fantasma era yo. Wow. Pero eso quiero decirte, Bogar, porque te va a interesar, y a los amigos de esta revista y de esta editorial y de esta empresa, y a los que no son amigos que los vamos a hacer con esta entrevista, sería que duele. Ahí me di cuenta, no duele, es un sentimiento que no es dolor, pero no es solamente placer. Irte al regreso de tu casa, a tu infancia, reencontrarte de alguna manera. Sí, ¿no? y con relámpagos. Un montón de relámpagos puede recuerdos. ser por escrito, puede ser una ficción, pero cuando encuentras barriendo a Ricardo Rendón, claro. Chinga, con todo respeto por la buena palabra, ya sientes otra cosa y dices, ¿qué andas haciendo? Sí, ese día regreso, lo escribo el texto días después, lo dejas orear, como dice nuestro amigo Luis Miguel Aguilar, hay que dejar, algunos textos hay que sacarlos a atender. Ok. Pero al estarlo tratando de escribir, que es el primero que aparece en el libro, híjole, mano, empieza a decirte en dónde me estoy metiendo. Porque tu memoria no es la memoria solamente numérica o de una frase que me acuerdo, la calle donde me perdí, la cantina donde me caí. No, bueno. No, es la memoria sentimental. Y regresarte, ahí me di cuenta que estaba yo metiendo en un terreno que no sabías que tenías que recorrer. No, y la sensación que te da. Es decir... ¿Cómo de qué? Es que quiero decir, no es un dolor, no hay dolor. Ajá. Hay una cosa como que te remueves. ¿Nostalgia? No, porque la nostalgia es bonita, la saudade, me acuerdo que una novia mía, porque yo tuve novias, pues ya ni me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Pero fue padre ir al cine. Sí. Hay una cosa ahí. No, esto es, para mí yo no sé, los escritores reales, no sé qué sienten o qué piensan cuando escriben. Pero eso me pasó en todo el libro, se llama Andanzas, y muchas de ellas son
ir al pasado, a la memoria. No hay ningún texto que sea futurista. Hay uno que sí, o dos, pero juego con eso. Hay un texto que vendrá en un nuevo libro que se llama Un futuro construido de recuerdos, que es Genial. cómo va a ser la fiesta del futuro cuando acabe la pandemia en mi casa. Y entonces construyo ese futuro a partir de los recuerdos de quién va, qué va a haber, si va a haber jabalí, en fin. Pero esa historia, esa parte de escribir, yo creo que fue el salto donde además pasó otra cosa que es fundamental. Déjame decirle acá a los internautas una cosa muy interesante para que no deben tomar agua, quienes seguramente van a leer este libro. Van a encontrar justamente relatos muy exactos. Si algo tiene el biólogo Hernández es una memoria privilegiada, y para todos aquellos que hayan andado por la colonia, cantinas y todos los lugares que acá señala, van a ser capaces de recordar casi cada detalle de esos lugares, como lo hacen los grandes novelistas, aunque el señor no quiera que se le llame así. No. Pero de verdad, una lectura riquísima que te transporta a casi poder dibujar o reconstruir el pasado. Es que es importante lo que dices, Bogari, para todos tus amigos y compañeros, ¿cómo les dices? ¿Internautas? Internautas.com, internautas sin al desnudo. Eso que dices es muy importante porque el esfuerzo de escribir o el trabajo de escribir o el oficio de escribir este libro y otro, que ya casi termino, y otro que escribí sobre béisbol, hace que, como si fuera un músculo, cuando tú hacías ejercicio, ¿te acuerdas que hacías ejercicio hace tiempo? Sí, sí. La memoria no es que tenga una gran memoria, es que haces un esfuerzo como muscular, de tal manera que la memoria empieza a fluir porque la estás exigiendo que salga. Okay. Y bueno, y hay otra cosa, hay una parte de campo, o sea, esa vez fui a mi casa a buscar ese texto, a esa calle. Sí, claro. O fui a buscar la cantina a esa calle. Y luego también buscas alguien que te ayude, ¿no? Es decir, no hay escritor que no plagie, no tesis, sino letras. Pero hay que citarlas, ¿no? Hay que citar a quien te acuerdas. Entonces te vas a... Dices, esto me gustaría, me acuerdo que hay un poema de Pellicer que cabe perfecto para hablar de mi palmera. Hay un poema de palmeras. Vas al libro, no me acuerdo el poema completo. Claro. Que siempre cuando tomaba yo, ante tiempos, invento los poemas. O sea, son poemas de otros y yo quién sabe qué digo. Más o menos parecido a lo que está escrito. Pero esa parte de la memoria sí es muy importante, porque sí es un músculo. Oye, entonces cuéntanos, ¿cómo es que tu padre trajo a los asesinos de la Santa Julia? Sí, es que es muy interesante lo que quería escribir. Mi padre era médico, cirujano, además de ser profesor de la normal de maestros, y también, cosa que te va a gustar porque te gusta la música, daba clase en la nocturna por San Cosme. Unos alumnos que quería terminar la secundaria fue uno de los 3 calaveras que contaron con Jorge Negrete, Wow. que no conocí. Sí, sí. Pero ese recuerdo de mi papá, ese asunto de ser médico en una colonia de la Santa Julia, cuyas calles todavía, algunas de ellas eran terracería, y donde había ladronzuelos, de ahí salieron gente del Esnable, la gente que balanceó la Boca 7 en el 68, había nacido cerca de ahí. Y había muchas rivalidades que tú alguna vez conociste, no era tanto, pero entre cuadras, la cuadra de jugábamos tochito con ellos, y béisbol y luego madrazos. Es decir, era un lugar donde vivía el Botas en la esquina, que está escrito en el texto, que no sabíamos qué hacían, pero seguramente vivían de lo ajeno, con su papá, un zapatero, otro señor que fue al bote porque hizo un fraude en un banco, que acabó muerto en la esquina de la casa, frente a donde vive un gran escritor de Mauleón, la familia donde vivía ahí. Es decir, ese mundo, yo me acuerdo que me daba miedo cuando
Venía de la escuela a veces, ya de la secundaria, prepa. Ok. Y en la noche iba a una fiesta. Y me bajaba, y entonces yo, para que no pasara nada, corría hacia mi casa. No iba caminando. Ok. Corría, por si las dudas. Sí, sí. Si te venía alguien Ya, atrás, ya no me ibas con, alcanza. ya ibas con vuelo. Pero nunca nos pasó nada. En ese mundo donde vivían prostitutas al lado nuestro, dos casas o tres, que eran muy guapas, eso sí me acuerdo. Nunca trabajaron en la colonia, eso también Ok. lo puedo atestiguar, o mi edad no me dio para saber eso. Y bueno, otro que vendía, es un negociazo que vendía cosas muy extrañas, yo no sé si eso existe. Recolectaba papel, cartón y papel, Ok. y los vendía eso que recogen, no basura, sino solamente papel y cartones. Sergio. Y él muere el día de su boda, lo matan. Se casó con una mujer que trabajaba en un antro que yo tampoco conocí porque no tenía edad, Ok. y lo matan. Es decir, esas cosas pasaban. Había madrizas de gente que llegaba golpeada. Es decir, era una colonia Brava. muy brava, pero con una cosa muy fuerte. Si tú eres un médico, ahí, y una maestra de primaria, mi mamá, que tenía otra cosa, yo puedo decir una cosa fuerte, pero es bella en ese sentido. Yo me acuerdo comer en mi casa y oler a orines que no eran míos. Ok. Eran los niños que estudiaban con ella, sus alumnos, que sabía mamá que no comían bien, Ok. y los llevaba a comer a la casa. Y luego les daba la misma clase, se la repetía ella gratuitamente en la casa. Entonces mi casa era una cosa muy rara, porque los días del maestro, haz de cuenta el regalo, la mesa de ayer. Sí, sí. No, guajolotes traían. A mi papá le pagaban con guajolotes, Ok. una canasta de huevos al médico. Sí, sí. Y a mamá, ese tipo de cosas. Por eso digo que papá era el poema, o sea, nunca nos pasó nada. Pues es el hijo del doctor, cabrón. Claro, ya nomás faltaba un sacerdote en esa casa, ¿no? Para que Iba, estuviera pero no lo completo. recibíamos. No lo recibíamos. Oye, qué interesante. Oye, por supuesto, yo sé mucho de tu vida, pero no tanto quienes nos están Pero escuchando. somos jóvenes. Yo lo sé, pero cuéntanos cómo influye tu profesión de biólogo en ahora este regalo que a través de la escritura nos das. Bueno, tiene que ver con que trae recuerdos fantásticos, ¿no? Y me burlo mucho de mí mismo porque, como dice un texto que tú tienes ahí en la mano, hay un texto que se llama Mi sobrenombre el biólogo. Y yo me di cuenta y escribí eso de que trabajé muchas cosas como científico, como se llame esa cosa. Y yo me decía a mí mismo, esto no es lo mismo, ¿qué estoy haciendo aquí? Cuando los demás sí estaban en su vocación y yo no era mi vocación. Y entonces, pero sí tomo muchas imágenes de esto, juego mucho con las especies que estudié, me sirve. Hay un material primero de las andanzas en la selva, en el mar, en el desierto, Con los pececillos. con los pecillos de colores, que por cierto tienes aquí un acuario buenísimo, luego, como soy biólogo todavía, pues son especies de mar, todas las que están allá adentro. Ese tipo de cosas sí te ayuda, te da imágenes y te permite jugar con grandes recuerdos, porque lo que recuerdo ahí son la vagancia, las andanzas. No me meto a platicarte que estudié un día unos colibríes, ¿no? Es que pinche cosa tan aburrida, ¿no? Eso que lo escriben los científicos. Porque tiene una cosa la ciencia que tú no conoces, tú conoces otra ciencia, ¿no? Que es el derecho y ahora la administración y demás. La ciencia tiene un asunto para mí que no era lo mío. Es profundamente monótona. Ok. Es decir, yo le decía a mis alumnos, le di clase de 16 años en la facultad. Quien venga aquí a la facultad a sentarse en biología creyendo que va a ser justo, se está equivocando. Que va a estar en un barco, el Calipso, y va a venir, o que van a dar como James Bond con unas mujeres guapísimas. Aquí es una cosa monótona. Es decir, tú no descubres, es muy difícil descubrir algo, que sería la emoción mayor para alguien, una nueva especie, Claro. o una cosa importantísima para la salud. Pero eso no ocurre. Tú te dedicas a estudiar plantas del manto freático, cosa que yo estudié.
Ok. ¿Dónde quedan las manos que indican, son indicadoras de dónde hay agua abajo en profundidades? En las zonas áridas de México. Bueno, ¿cómo haces eso? Pues no andas en el campo acá y que tómate una cerveza. Estás metido en un cubículo leyendo todos los días de 10 a 6 de la tarde, 8 con una comida, textos para ver dónde encuentro una planta de manto freático y luego ver si está en México y en dónde queda, cómo se llama y apuntar en una lista. Bueno, pues es una cosa. Para mí, dije, esto no es lo mío, yo quiero bailar. Bueno, ¿dónde está la vagancia? ¿Dónde está la vagancia? Y eso es lo que pasa con la ciencia. Y yo admiro mucho a los científicos, todos mis alumnos, muchos de ellos, grandes, increíbles, compañeros. Julia Carabias, por ejemplo, son extraordinarios, ¿no? Porque es su vocación. Sin duda. Cuéntales por qué los peces salieron del agua. Ah, no, esa es una pregunta muy loca. Como yo entendía que los alumnos quizás eran como yo, que se aburrían de la biología, pues la biología es muy bella, pero no es lo mismo la biología que la vida. Es decir, ellos creen, la biología es la ciencia que estudia eso que es tan bonito, que si el colibrí se paró, pues sí, nomás que hay que estudiarlo, y para estudiar eso hay que tener mucho tal. Entonces, como forma de motivación, cosa que le decimos a, ¿cómo se llaman los astronautas? No. Internautas. Internautas, para motivar a los estudiantes, yo les decía, el primer día de clase, yo daba clase en el último semestre de la facultad, o sea, vi en varios niveles, pero ya cuando eran biólogos, casi. Entonces dice, todo estudiante quiere saber el examen, incluso algunos buscan cómo robárselo, bueno, otros cómo plagiar, pero eso es otra cosa. Y entonces les ponía, todo estudiante quiere saber el examen, ¿no? O sea, me paraba en el pizarrón y ponía la pregunta que iba a ser el día del examen final. El primer día, la pregunta del examen final es la siguiente: ¿por qué los peces salieron del agua? Y saben que todavía, como me cae bien, les voy a dar la respuesta. Del examen final. Por locochones. Nada más que después del semestre van a argumentar que eso que digo es cierto. ¿Por qué salieron del agua? Por locochones, se les fue la pelota, vete por la bola. O la boca le dijeron, ¿sabes qué? Vete por las chelas, ya se acabaron. Ahí va saliéndose del agua por las chelas, porque ya no hay. Vaya que deben extrañarte en esas aulas, porque aprender con profesores a partir del juego y la guasa es siempre muy gratificante. Oye, el deporte en tu vida, sé que ha sido muy importante, especialmente el diamante, tu libro, que por cierto, El brillo del diamante, que publicaras junto con el gran beisbolista, el Abulón Hernández también. Cuéntanos, ¿cómo es que, a ver, sobre todo en esa sociedad en la que te estás desarrollando, pues me parece que también te dio unas bases muy importantes. Dentro de las cualidades que tienes, eres una enciclopedia viviente de justamente ese deporte, el béisbol. Cuéntanos cómo influye, cómo actúa en tu vida y qué catapulta en tus andanzas. Sí, es decir, el deporte, el béisbol es muy interesante porque regresamos a la primera pregunta que me haces. Nace en Laguna de Guzmán 10 y afuera. ¿Sí? Había un señor que medía como 1,80, para mí era enorme, mulato, que su padre había venido en Cuba y nos enseñó a jugar béisbol en la Santa Julia, donde por supuesto el deporte no era ese, ni ahí, ni en las cercanías, Claro. ni en la secundaria, ni en la preparatoria, ni en la primaria, era el fútbol. Pero el ingreso al béisbol es por eso. Empezamos a jugar béisbol primero ahí en la calle, y luego jugamos béisbol en una liga que había y otra y otra. Después pasa una cosa que viene en el nuevo libro que luego te cuento, que se llama Mi Segunda Primera Comunión. Okay. Mis hermanos Martín y Óscar, mayores que yo, me llevan a jugar tenis al Deportivo Hacienda. Me visten de blanco. Cuando yo era un segunda base extraordinario. Y entonces juego tenis muchos años, jugué tenis 20 años. Mira. Y luego regreso otra vez al béisbol. Pero el deporte y lo que tú dices en las andanzas también es un poco eso. O sea, yo soy un, digamos, como escritor, soy un
me agarro de cualquier cosa. Y entonces ¿cómo no va a hablar del bebé sufrido importante? Es al revés. Estoy escribiendo y digo, carajo, ¿te acuerdas de Virgilio? Chingado, hay que hablar de eso. ¿Te acuerdas de el Abulón? ¿Te acuerdas de las series mundiales que fuiste? Y entonces es como una entrada para escribir y para ir a mi memoria. Y el deporte fue el tenis, también fue. Acabo de escribir un texto que me hizo el favor mi compadre Rafael Pérez Gay, el editor de Calerena, sobre fútbol que acaba de salir. Me pidió, cosa que a mí me pareció, bueno, yo estaba como si los Reyes Magos hubieran llegado, que él te diga que le escribas un texto, claro. Un súper escritor, un súper editor, pues me pareció, y escribí el texto sobre fútbol, pero eran los mundiales. Pero sí, el deporte sí ha sido, como otras cosas, muy importante. Mi escuela primaria, mi escuela secundaria, la facultad, el deporte, la biología, las cantinas. Tu tía Lupe. Mi tía Lupe virgen, definitiva. Mi tía Lupe, que es mi familia, las navidades. Si los recuerdos que yo creo que todos tenemos esos recuerdos. Por eso creo que el libro gusta, porque de alguna manera te toca. Dices, carajo, algo así viví yo. Y eso es padre. Si el deporte es otra cosa, las cantinas, si quieres, ahorita hablamos de ellas, muy importante. ¿Por qué no de una vez le dices a la gente cuáles son las características más importantes o las básicas de una cantina? Bueno, esa es una historia de discusión profunda con cantineros que, como no conocen cantinas, sobre todo los jóvenes, usted que está muy joven, mujer, yo digo que varias cosas definen lo que es una verdadera cantina que ya está en peligro de extinción en la Ciudad de México. Es mi opinión, ahorita lo podemos platicar más. Es decir, una cantina seria tiene varios elementos centrales, como diría esta empresa. Uno, tiene que tener una barra con estribo. Claro. Un dueño sabio, que te dice, ¿sabes qué? Yo tuve un dueño sabio que me dijo, ¿sabes qué, Violo? Ya estás muy borracho, ya no te voy a servir. En lugar de servirte el doble. Ya. Ok. Ya no, ya estás muy tomado. No me estaba cayendo, ya estaba diciendo barbaridades nada más. Sí. No de bronca, sino ya alegaba yo solo, no sé qué. Estaba triste porque una novia me había dejado. ¿Quién te cayó? ¿Quién me cayó? Y la chingada. Y ese es otro. Luego tienes que tener un mesero silencioso, que no venga a platicarte. Gran botana. Sin duda, si no hay una botana seria que comes, no que te dan un cosita ahí. Borracho que no come. Una quesadilla aquí como la del Chelja, pues no. Una botana completa, seria, extraordinaria. Y por supuesto, los tragos nunca deben ser medidos. 5 básicos. Yo me acuerdo que mi amigo Pepe Gol un día estábamos comiendo, no era en cantina, en un restaurante. Oiga, le voy a pagar, sírvame bien. Con medidita, pues no. Puedes decir, no me sirva tanto. Eso sí es correcto, pero esas 5 cosas son lo que hacen para mí una cantina. De eso que les cuento a los señores que nos escuchan y demás, y amigos de aquí, está en peligro de extinción. Claro. Es muy difícil encontrar una cantina con esos 5 elementos más otros, ¿no? Un baño con acerrín, por ejemplo, pero eso ya sería más delicado, con claro. Hielo en el migitorio. Por cierto que ahora estuve en Copenhague, y entramos a un lugar, que es un restaurante, un lugar, nos servían, luego te dicen, lo único que hay que comer es esto. Y voy al baño, perdón, pero es así, no son mijitorios, sino hay una gran fuente de agua larga, okay, de metal, que todos conocemos, sí. con hielo. En Copenhague, dije yo, en la cantina, encontré una cantina en Copenhague. Es decir, son otras cosas, pero la cantina tiene el sabor primero, otra cosa que debe tener el que frecuentábamos cantinas, y es que no debe ser una cantina en la tarde. Puedes quedarte hasta la tarde. Ok. Pero ¿por qué pasa? Porque cuando llegas ya están muy borrachos todos, o más que tú, claro, incluido el mesero. Y entonces el ambiente no es muy agradable, porque uno llega a tomar la primera copa y los otros ya están cantando y alegando. ¿Quién me cayó? Que yo fui aquel. Es decir, las cantinas son diurnas, esa es mi opinión. Okay. En la tarde y hacia la noche se vuelven otra cosa. Pues igual que de cantinas, de restaurantes, de antojitos y de un montón de lugares, van a encontrar ustedes relatos en esta obra.
En especial ahora que, pues, después de la Santa Julia, Portales ha sido otro de tus grandes lugares de residencia. Y hay un texto... Escalé socialmente, vivo en Portales ahora. Exactamente. Hay un texto padrísimo en el que nos lleva el biólogo de la mano por cada lugar, no solamente para mostrarnos el arte culinario, sino que además nos cuenta de las características de los dueños de esos lugares y hasta alguna que otra receta de salsa te puedes encontrar acá. Nuevo libro, ese mi querido Bogart. Ah, caray. Este no está. Perdón, estoy dando una primicia, así que esperen el número 2 de estos libros. Pero, biólogo, el hecho de que hables de Copenhague me obliga a preguntarte por tus andanzas internacionales, que son variadas y muy interesantes. Algunas que quisieras destacar y cómo esta parte de ser, sin duda, un sibarita, un vago, mejor dicho. Me gusta más, sí. Pues también influye, sin duda, en la riqueza, el sabor que le das a estas andanzas. Sí, como no. Bueno, hay una que voy a contar con mi amigo Bogart cuando era más joven que ahora, que es difícil pensar que es más joven que ahora, porque ve nomás cómo está de joven. He escrito sobre varios viajes, pero no son tanto viajes, no son guías de viajes, sino son como agradecimiento a las ciudades donde he estado y lo que he vivido. Entonces he escrito sobre San Antonio, hay un texto en el nuevo libro que se llama Una guía para viajar, para visitar San Antonio más allá de los malls. Okay. Ahí aparece parte de un hotel donde estuvimos Bogart, su esposa, que yo le digo mi comadre de cariño, que era muy interesante el hotel, porque además tenía el número en la puerta, tenía un círculo en la alfombra con el número. Dije yo, eso es para cuando uno llega muy mal, man. Llegas ahí ya muy mal, gateando aquí es mi cuarto, porque era cierto eso, pues, sí. No estoy mintiendo. Entonces hice una de San Antonio, que es muy interesante, porque la visión que la gente tiene de San Antonio es como la que yo tenía antes. Digo, ¿qué voy a hacer ahí? Yo fui por razones de una amistad y de trabajo. Pero guiarte por amigos que viven ahí te da otra dimensión de cualquier ciudad. Es cualquiera que llega a México, llega y cae en Santa Fe. Pues le va a parecer horrenda la Ciudad de México, por más que tenga restaurantes bonitos. Eso no es la Ciudad de México. Entonces, guiarte por amigos, que también es otra parte importante del libro, que es la razón por la que escribo, es guiarte con Marcela López, Óscar Chávez, el matemático, Raúl Omelí, Íñigo, Melmo, otros vagos ahí, pues te dan una dimensión de la ciudad totalmente distinta. Claro. Igual me pasó en Chicago. Yo fui a Chicago a trabajar a veces. La última vez que fui hace poco, le pregunto al bajista de Laura, Agustín Reina, sí. Que trabajó en Chicago, tocó en Chicago blues, ¿qué lugares veo? Le pregunto a otro amigo mío, que ahora es muy importante, pero tiene su forma de vagancia también, que se llama Miquel Arreola, que vivió allá, ¿qué lugares? Y entonces me recomienda una super pizzería, que no es Pizzería 1, otra increíble. Me recomienda un lugar que tiene una historia de béisbol muy importante, que se llama... es muy importante porque es un lugarcito que queda ahí abajo, es cualquier cosa, venden grandes hamburguesas y demás, pero tiene una historia beisbolera y además cultural y contracultural. El dueño de ese lugar le iba a un equipo de Chicago, a los Cachorros de Chicago, y estaba tan loco que llevó a su cabra viva al fuego de Serie Mundial. Okay. Permitió que entrara, la sentó a un lado de él, pero nomás que apestaba a cabra. Y los de al lado dijeron, saquen este cabrón, man, estamos viendo el juego aquí, apesta a cabra. Y no había hecho ninguna de sus necesidades, necesariamente. Todavía. Solamente apestan a cabra, que apestan a cabras. Sí, sí. Y entonces los sacan del juego. Y entonces al salir, les dice, una maldición, por haberme sacado, no van a volver a ganar una serie mundial hasta que yo regrese con mi cabra. Tardaron 70 años en ganar una serie mundial.
El restaurante tiene el nombre de esa cabra. Ok. Mira, qué interesante. Y está, te venden, ¿no? La foto de la cabra y tal. Pero eso es, digamos, eso de, regresando a los viajes, eso te lo da porque Mikel Arriola me dijo. Claro. Yo sabía de la historia beisbolera, es muy famosa, es muy importante, está escrita, está documentada. Pero que existía el lugar no sabía yo. Sin duda, se vuelven guías vivas, ¿no? Y mucho más actuales a las que pudieras encontrar. Pero te voy a decir una cosa impresas. buena de ti y a mí. Pero tú y yo somos ofeteadores de esas cosas. Bueno. Hay quien le dicen eso y no lo olfatea. Yo sé, Dice, yo no, sé. voy a ir al museo de historia natural, Chicago, porque si no, Me ¿qué van acuerdo ¿qué van a mucho decir? que tu otra ciudad, que es Nueva York, de tus pueblo, preferidas, tu pueblo, me decías siempre, Nueva York debes dejar que la ciudad te coma. No trates de encontrar un lugar No vayas a especial, comerte ¿no? a Nueva York. Exacto. Deja que comerte coma. El que va al revés, bueno, hay una ciudad de Nueva York que ni Woody Allen conoce bien, hombre. Es decir, es tan grande. Te voy a decir una frase de nuestro amigo Luis Miguel Aguilar. Por favor. Poeta, ese sí, poetón tremendo. Le decía él, París no es Francia, es París. Londres no es Inglaterra, es Londres. Roma no es Italia, es Roma. Nueva York no es Estados Unidos, es el mundo. Oye, ya hablas del mundo y recuerdo andanzas que me has susurrado al oído, como Francia, España. Además de esta cualidad que tienes de hacerte amigo de todo el mundo, que recientemente te llevó allá a visitar a estos amigos de, ¿dónde era? Luxemburgo, Europa del Este. Ah, no, de Praga y Copenhague. Exactamente. Pero eso es por lo que te digo, tenemos, o sea, Bogart tiene, como muchos de mis amigos, creo que la mayoría, son olfateadores. Más bien tú nos has entrenado. Y entonces saben dónde está la vagancia, dónde está el sabor de las cosas, y eso te lleva. O sea, cuento las cosas ahí que dices, pero ¿dónde encontraste eso? Pues nomás déjate ir, hombre, no. Y lo que decías de... Me acuerdo así, un día salió el tema de la rumería, ¿te acuerdas? Sí, claro. Allá en París. París, te dije. Cerca de... Saint-Germain. Saint Germain, pero Cerca cerca, de Saint-Michel. de San Michel. De la estatua de San Michel. Cuéntales esa. Es que, bueno, vamos ahí. Primero la conocí en invierno y luego en verano. Vas caminando. Y yo digo, que yo no veo bien, que no le sé francés. ¿Por qué escriben tan mal esos caros? Romería. ¿Qué será esa madre? Rumería. Rumerie. Sí, La rumerie. La rumería. Y digo, pues a ver qué chingados. El changarrito ahí, me meto y venden rones de todas las colonias francesas. Así es. O excolonias francesas. O sea, toda la zona. Pero más es la zona de escritores. Sí, claro. O cerca de sea, los así escritores. que además de echar un buen ron, te puedes No, pues ahí topar está, ahí donde grandes se sentaron, pláticas. donde se sentaron ellos. Por supuesto. Pero que tenía que contar lo de España. En el nuevo libro, que ahorita te voy a dar la primicia, ¿cómo se va a llamar? Porque ya le puse un nombre, que también quería que para ella la sorpresa. Escribo ahora escrito de Chicago, Nueva York, un texto muy largo, no muy largo, largo para mí, porque escribo textos cortos. Eso es importante también. Si no te gusta leer varias páginas, acá este libro usa, pues la verdad, técnica de relatos de máximo 4 o 5 páginas. Cuando dice largo seguramente se refiere a 8 o 7 o algo así. que hacen muy fluida la lectura. Y me acordé de una cosa, fíjate, del cine. Mi director, que fue Casals, Felipe Casals. Espera. Bueno, ¿vas a entrar eso? Por favor. Luces. Cámara. Acción. Bueno, mucho gusto en haberme invitado hoy aquí. Estoy un poco triste, porque ayer me llenaron el Zócalo. Ah, no, perdón. Cuéntame. Es que incursionaste también en el cine. Sí, bueno. Y para allá ibas. Sí, es que te iba a platicar de eso. Espero que no esté aburriendo a los astronautas, ¿o cómo se llama? A los astronautas menos, seguro. Los internautas. Internautas. Es que en el cine, no sé por qué razón, me habla Paul Leduc,
gran cineasta, enorme, que hizo Frida seria, ¿no? Sí. Como ves, primero, Frida, rítmico, insurgente, barroco, fue un cineasta. Yo era amigo de él, conocido por otros amigos. Y un día me habla a la casa, que esas llamadas que uno dice, alguien me está cotorreando, antes de que hubiera estas extorsiones y esas cosas, ¿no? Y entonces, yo hablé, vendaval me decía, reventón, me decía. En ese momento me decían el reventón Hernández, que el vendaval lo pusieron y Goldemar se enojó, que dijo que era mucho para mí. Ayer te dedicaron una canción. Sí, vendaval sin rumbo. Vendaval sin rumbo. Bueno, total, para regresar. Y me habla Paul Leduc, entonces me dice, levanto, oye, ¿no quieres un estelar con Blanca Guerra? No, está cotorreando este cabrón. Sí, me dice, hola Paul, ¿qué onda? No. Quiero que salgas a una cosa, hay una cantina que está cerca de tu casa, se llama el Salón Necaxa. ¿Tienes una chamarra de cuero? Sí, tráela, si no, no. Nos vemos a las 12 del día, ahí afuera. Pues yo dije, pues a toda madre, es una cosa de vagancia, voy. Y entonces voy a esa cantina, pero quiero contarles de la cantina. Sí. De esa cantina, luego. No, dale. Que es muy interesante. Esa cantina quedaba se llamaba el Bar Necaxa. No quedaba en la calle Necaxa, que hay una calle Necaxa en Portales cerca de mi casa. Claro. Tampoco porque el dueño había nacido en la presa o cercana a la presa de Necaxa. Ok. Sino porque atrás de la barra estaban pintados en óleo, un mural, los 11 hermanos del Necaxa. Okay. Los jugadores que se llamaban, yo no los conocí, eso mucho antes de mí y de Goldemar, que es más viejo que yo, no me acuerdo. Los 11 hermanos del Necaxa están pintados ahí, estaban pintados en esa cantina, que era una cantina de verdad, ¿eh? Y ahí filmó Paul, y entonces me invita a que vaya y filme y haga un papel ahí. Se llama ¿Cómo ves la película? Ahí conocí a Blanca Guerra, en esa película. Pero me preguntabas del cine, de eso. Sí. Así nace, y luego, no sé, Casals, que es otro gran director, el que hizo Las Pochanquis, el que hizo Canoa, la gran película, y muchas otras, se le ocurre que yo salga, y me invita a 3 películas distintas. Entonces salgo de cosas terribles. Salgo de Jefe Pima, que según mis amigos, yo ahí era un mercenario que entregaba mujeres. Ok. O que le ofrezco a las mujeres indígenas a los conquistadores. Yo le dije que no, que era un acto de mestizaje, pero nunca me creyeron. No hice el guión yo. Esa es una, la otra es Su Alteza Serenísima, donde es algo de obispo, la arzobispo Achundia. Ah, mira, entonces sí había uno en casa. Pero no era yo. Maestra y yo, y futuro yo, el arzobispo Achundia. Y otra que se llama El Ciudadano Buelna, que es algo de general, en fin. Pero ese mundo del cine sí es fantástico. Primero porque uno no dirige. Y uno no es un actor. O sea, eso es un trabajo bien complicado. Yo, para aprenderme un diálogo, eso es lo que dice la memoria, está cabrón. Una cosa es que te aprendes un diálogo y otra cosa es que digan que lo actúes y que te creas al que lo está diciendo. Esos son solamente para otros señores se llaman actores. Eso es otro mundo. Me costaba trabajo. Además, tenía que hacerlo yo en idioma Pima. Además. Entonces era más fácil, porque te equivocas, ¿quién chingo se da cuenta, no? Eso que pero en español y eso, de diálogos es muy complicado. Yo nomás ponía cara y me decía, Casals hace esto, y yo hacía eso. Por ejemplo, eso me dijo que hiciera, pues eso, Luis. Okay. Entonces, pero es una cosa padre, porque es muy interesante, es muy padre ver cómo dirigen, ¿no? Cómo escogen las cosas, cómo producen. Claro. Y las dificultades. Me acuerdo de Casals que estaba filmando, yo estoy hincado, y la toma tardaba y me dolían las rodillas porque estábamos en piedras. Sí. Nos iban a bautizar a mí, que otras personas. Tu segundo indígenas. Bautizo. No, ahí era tu tercer bautizo. El primero, yo el segundo, pero que era indígena yo. Claro. Entonces me van a convertir. Y había un piedras. Y le dije, man, es que está cabrón porque te duele. Sí. Ya, lo resuelve. Pero luego había un niño que iban a bautizar con su mamá, que era real, no era actriz, estaba chille. Y Casals lo que hace, manda al productor que traiga una paleta y se la entrega. Chingoso. No volvió a llorar en toda la toma. Ese tipo de cosas que tú ves ahí, que tú no lo ves en la película, no está llorando, pero está chille. Oye, nos estamos acercando casi al final de esta entrevista, pero
Ya sabes que este programa se llama Líderes al Descubierto y ya te descubrí. Desde hace rato, pero tengo que evidenciar todo esto. Mira, lo primero que yo diría, eres un personaje que aunque ahora nos develas que no es una gran memoria, sino mucho ejercicio para forzarla, para que de ese disco duro salgan todos estos datos, que además refuerzas con volverlo a vivir, con esta experiencia de campo, como tú lo decías, pues ha generado un conjunto de ideas, un conjunto de recuerdos que además esbozas de una manera hermosa. Bien lo decías, eres un gran lector y eso se refleja en la manera en la que ahora escribes. Sin duda, me parece que eres un afortunado de haber podido vivir todas estas cosas que relatas acá y que estoy seguro que mucha gente vive un montón de cosas, pero la verdad es que yo veo una fortuna, una riqueza en las experiencias que has andado. Y también te querría decir yo que, así como en esos papeles del cine, me parece que sigue siendo todo un personaje que ilustra justamente todos estos relatos y que espero que para rato vaya andanzas acá. Ahí nos platicas cuando los recuerdos ya no sean suficientes y entonces tengas que bordar sobre el futuro o quizá la fantasía, ¿no? Que será muy interesante. Por supuesto, todo mi respeto y cariño, pero antes de que te vayas, yo sí quisiera que, como lo hacemos en este programa, pudieras hacer algunas recomendaciones a la juventud, a la niñez, ¿por qué no también a los adultos, hombres y mujeres valiosas de este país, para que de alguna manera se inspiren en lo que a ti te ha llevado, no solo en el camino diría yo, de la escritura, sino de ser un hombre de principios, de ejemplo, de liderazgo, que justamente acá es a lo que le hacemos honor? Sí, bueno, dar consejos, como diría el gran poeta Sabines, pues, es un acto indecoroso. Pero bueno, yo diría que lo primero, que tengo una frase muy chistosa que viene en el próximo libro, que ahorita antes de que te vayas y cortemos te voy a decir cómo se llama Sí, claro. y quién lo va a publicar. Leer no da cáncer. Leer no da cáncer. Neta. Es decir, la gente lee muy poco porque cree que es aburrido. Y no es aburrido. Es muy divertido leer y no hay que hacerlo por obligación. Hay que leer si te gusta. Y hay libros que son muy famosos de grandes escritores que yo no me gustan. Claro. Y entonces pues no lo leo. ¿Por qué vale esto? Hay millones de libros que no he leído. Entonces hay que leer. Yo creo que el asunto de leer es una cosa muy importante. No solamente literatura. A leer a quien escribe bien y a quien piensa bien, aunque no esté de acuerdo con uno. Claro. Pero el pensamiento estructurado es un valor valiosísimo. Es la parte civilizatoria de la universidad. Es como la innovación, Mira, un acto civilizatorio. Acto civilizatorio. El pensamiento ordenado es algo valiosísimo en los seres humanos y sobre todo si lo traduces en otras cosas, en funciones públicas, en negocios, en revistas, en empresas. Si no está ordenado, pues no te ayuda a crecer, ¿no? Y a los jóvenes, bueno, que dejen de ser jóvenes lo más rápido que puedan. Sería el consejo que les diera. Es decir, Sabines decía, otra vez el poeta que quiero muchos poetas, le preguntan un día, oye, ¿tú cuándo sentiste que eras adulto? Yo fui adulto desde los 18 años, cuando murió mi padre, el general Sabines. Entonces, el crecimiento de un joven es muy importante. Y yo creo que hay un camino, que es la literatura, la cultura y los valores. Y otro valor central es la amistad. Es decir, si tú construyes amistades de verdad, vas a crecer y vas a ser mejor persona. Y vas a poder hacer lo que quieres hacer mejor. Lo te decía yo el otro día que nos vimos, yo escribo fundamentalmente para decirles a los amigos cómo los quiero. Porque mucho de lo que está escrito ahí está referido a amigos, está dedicado a amigos, los personajes son mis amigos. Escribo para decirles cómo los quiero.
Eso es la verdad, es un acto de cariño. Yo escribo por un acto de cariño. No son cartas de amor, por supuesto que no. Eso tampoco lo escribiría yo. Okay. Pero, porque me parecen totalmente cursis, en general. Pero este asunto de a que te dediques, si eres empresario, si eres un líder de algo, el asunto del pensamiento estructurado, que se construye, no naces con un pensamiento estructurado. ¿Cómo lo construyes? Lo construyes, sí, vía la cultura clásica, buena música, buena literatura, buen cine. No, hay otro componente fundamental. Lo construyes alrededor de tus amigos. Si tú no tienes quien te contenga en el sentido mejor de la palabra, si tú no tienes con quien hablar de muchos temas y escuchar que no estás de acuerdo, que el otro dijo una idea y dices, ay, Manuel, eso no lo había pensado yo. Y tienes razón. Y dime cómo se llama la película, no la vi. ¿Y cómo tronaste con tu novia? Pues por esto, por Machín. Ah, carajo, no sabía yo. Pero no tanto por Machín, ella también. Es decir, este tipo de conversaciones con gente que confías y que tiene el pensamiento estructurado y que tiene valores básicos, te hace eso. Te hace un buen empresario, te hace un buen líder. No solamente hace el líder el hacer dinero. Claro. Qué bueno que haces dinero. Pero haces mejor dinero si eres mejor líder. Y el liderazgo tiene que ver con esto que llamamos la contención. Cualquier persona brillante, capaz, si no tiene esa contención que te hace ver que no eres Juan Camaney, que no eres el mejor, que hay otras personas que piensan mejor que tú, otras que hacen mejor que tú otras cosas, que te vuelvas eso, un ser humano que entiendes tu realidad, y eso te lo da esta contención, que son la revista que ustedes hacen, los proyectos que ustedes tienen, la innovación de productos, el desarrollo tecnológico que es moderno y muy poco comprensible. Es decir, todo este asunto es lo que yo creo que le diría a los astronautas, que desde mi punto de vista, o sea, para escribir tú te sientas y estás lleno de gente. Es cierto que la historia escribe solo y su responsabilidad es de uno, pero no es cierto. Yo no puedo escribir sin mi biografía, y mi biografía son mis amigos. Y entonces yo no podía escribir, punto. Ole, huele a gas. A punto de tomate. O a jugo de tomate. Dos cosas traje. Mi libro que te voy a regalar, que es el que va a salir una nueva edición, no por la editorial Inspira, sino por Cali Arena. Va a sacar la segunda edición de El brillo del diamante que publicaras hace... Ese es nomás copia, porque se agotó, yo nomás tengo 4 copias. ¿Hace cuánto publicaste este? No me acuerdo, dice. Aquí está la invitación que en su momento se utilizó. Pedro Armendáriz Jr. la presentó, Goldenberg la presentó, el Abulón, y estaba lleno de beisbolistas, era muy bonita esa. Y bueno, pues esto 2000, hace ocurría 2002. 2002. Va a haber una segunda y edición. Y ahora, pues esperarlo. Acá la verdad es que es toda una historia del Aquí hay un texto para el del maestro béisbol Boga, que mexicano. vendrá en un nuevo libro, pero que no sabe. Y bueno, nos trajo algunos ejemplares de su libro, así que esténse atentos en los comentarios para que sepan cómo pueden ganarse uno de ellos. No se vende, o sea, ya no hay. Sí, ya no hay, solo los tiene acá el señor acaparados para, como bien dice, sus amigos. Así que, pues solamente una primicia ya, para por favor. Un comercial, si se puede un comercial, señor. Hágalo. Bastos. Adelante, señor. Bueno, el nuevo libro, que una editorial seria lo piensa, porque se va a atrever a publicarlo, es una aventura, es una andanza de ellos. Tiene un nombre que acabo de inventar hace poco y que le quiero decir a Bogart y a Liz, que nos va a ayudar a trabajar en él. Se llama Travesías. Travesías, ok. Y ya está la portada pintada por ese gran pintor. ¿Quién es? Se llama Rogelio Olmedo, un gran pintor español, joven, de tu edad, muy vago. ¿De la que parezco o de la que tengo? No, la que pareces. Entonces muy joven. Y ya está, me mandó ayer, ahorita te enseño la portada, es otro rinoceronte. Muy bien. Y está escrito ahorita, platicamos de eso en la comida, tengo 44 textos terminados, tengo que revisar algunos, leí unos, hay que meterle, no manos, son errores ahí, y lo tendré listo ya, y estoy escribiendo 2 más. Sensacional, pues para nosotros es un placer que desde Editorial Inspira, de donde pende este programa Líderes al Descubierto, podamos gozar de esta gran primicia y por supuesto todo nuestro compromiso
el de Luz, que está por acá tras bambalinas, pero que estará encargada justo de curar este texto, al que poco hay que hacerle después de todo lo que hemos Diles, hablado por favor, del ¿cómo se biólogo. llama uno de los textos? Pero miren, uno de los textos que se llama ¿Cómo el biólogo se volvió güero? Para Bogart, quien solo vivió mi cabellera en foto. Bueno, ha sido un placer, querido Hombre, biólogo. muchas gracias a Esta es ustedes. tu casa, Líderes al Descubierto. Muchas gracias, amigos. Que estén muy bien. Nos veremos próximamente. Próximamente, por supuesto. Gracias.